Hola, buena tarde, ¿cómo van? Bueno, profe, iniciando con mi presentación, quiero hablar un poquitico sobre la lectura, que son las finanzas corporativas. Primero me presento, mi nombre es Gilmer Alexander Duarte, estoy en quinto semestre de Administración de Empresas y bueno, sin más preámbulos arrancamos como con la historia de las finanzas. Eh, Nos contaba la lectura que pues digamos antes del siglo XIX prácticamente no existía la contabilidad. eh, Básicamente se empezaron a generar como eh, unas oportunidades en buscar cómo, cómo llevar unos libros contables y cómo poder financiar o dar una organización a los números de cada una de las compañías. Bueno, ya en el siglo XX ya empezaron a haber fusiones entre compañías de diferentes países internacionalmente, y esto llevó a que pues las cuentas, como dicen coloquialmente, tenían que ser mucho más claras. ¿Sí? Al ser mucho más claras las cuentas, pues obviamente se tenía que tener algún control y pues empezaron a llevar como unos estados financieros. Eh, una parte del texto también nos cuenta que después de 1929 que se tuvo una crisis, eh, un país como Estados Unidos, donde siempre ha tenido como el poder de la financiación, se sintió como vulnerado al no tener algo escrito de cómo poder solucionar o cómo poder cobrarle a sus acreedores y cómo poder seguir prestando sin tener pues obviamente un riesgo adicional a la que ya tenían en ese momento. Entonces ya en esa época se fue maquinando mucho más el tema y se empezaron a tabular o a llevar unos libros para obviamente tener una mayor claridad y a su vez también poder abrir los mercados, ¿no? Porque pues esto era lo que básicamente quería un país como Estados Unidos, era abrir mercados, pero sin tener ningún riesgo en ese momento financiero. Ya empezando o terminando pues los años 30, 40, 50, ya se fue maquinando mucho más el tema financiero, y fue durante los años 50 y 60 donde ya como que se empezó a formalizar el tema de la contabilización y las finanzas. Ya en esa época, digamos, ya por lo menos ya se tenía relación que eran los activos y que eran los pasivos de las compañías, y pues también llegó un momento en que pues se tenía un mayor control tanto del capital como de los activos que se tenían dentro de la compañía. Un cambio súper importante que también obtuvo esta época fue que ya las partes o las gerencias de estas compañías se vieron involucrados un poco más en buscar cómo ser más rentables, cómo buscar una ganancia mayor, y de pronto cómo también ir creciendo o ir teniendo una comparación año a año de crecimiento, eh, obviamente verificando las utilidades, los gastos y los costos de cada uno de las compañías donde se incurrían, ¿no? Sobre 1958 incurren, o bueno, surge un modelo como diferencial, es llamado M&M. Este modelo, pues digamos, quiso que las empresas pudieran tener deudas sin riesgo y préstamos también sin ningún tipo de riesgo, ya conociendo a ciencia cierta cuál era su nivel de ingresos, su nivel de gastos y costos, y poder llegar a una tasa pues obviamente medianamente representativa y que no fuera a, a quedar como su palabra lo dice en riesgo para ninguna de las dos partes. A medida que iba transcurriendo el tiempo, pues se fueron también tocando muchos temas que tenían mucha importancia a la final del día para las compañías. En uno de esos temas importantes fue
cómo es el costo del capital o por qué existe el costo del capital. La definición como más clara es que el costo del capital es una inversión de rendimiento que el inversionista o socio hace y puede ganar en otra inversión con igual riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene un flujo positivo, pues obviamente vas a tener ese mismo dinero o flujo, lo puedes invertir o hacer otra empresa con ese mismo riesgo. Este riesgo, pues existen dos tipos, uno que es el de mercado y el otro que es el riesgo único. El de mercado, o bueno, el del único, pues se puede causar por varias cosas. De pronto porque los mercados son cambiantes y van evolucionando y de alguna manera pues la compañía también tiene que ir en pro de esa innovación o evolución. ¿Sí? El ejemplo de los automóviles o de las casas matrices de automóviles, pues ellos van evolucionando y de pronto unos se van quedando relegados, unos modelos, pero pues salen otros con diferentes capacidades, diferentes costos. Entonces eso puede ser un riesgo único, para dar un ejemplo. Y el riesgo de mercado, pues pueden ser por varias situaciones diferenciales, ¿no? Que una puede ser los intereses que le pueden estar cobrando de pronto de un capital que tiene en un banco, de evaluaciones del mercado, recesiones, hoy en día como nos está pasando o como les pasó a algunas compañías por el tema de una pandemia, bueno, en fin, hay muchos ejemplos del riesgo de mercado. También existe como una fórmula, la cual se representa acá, y es la que nos da como al final del día eh, el tipo de riesgo en la que está la compañía. Bueno, adicional también vemos aquí otros componentes que determinan también las finanzas de la compañía. Es la estructura de capital o capital de trabajo. La estructura se define, o bueno, tiene varios subgrupos. Los vamos a nombrar acá para no alargar la intervención. La estructura se divide en estructura óptima de capital. Hay factores que influyen en la estructura del capital. Hay riesgos también, enfoques de la estructura de capital y los costos de agencia. Ya nuevamente lo retomamos y lo vemos como más al detalle. Primero les quiero hablar sobre el capital de trabajo. El capital de trabajo es la diferencia que se presenta entre un activo y un pasivo corriente de una empresa. Pues obviamente se recoge como todo lo que está corriendo en la empresa, tanto los activos, las cuentas por cobrar, cuentas en efectivo, valores, inversiones, todo eso es el capital de trabajo con el que cuenta la compañía. Y esa es como la definición más exacta para determinar cuál es el capital final de cada una de las compañías. Y por último, aquí vemos un tema bastante importante y es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio pues puede definirse que la compañía tiene un nivel de ventas, ¿sí? Sea el número que sea, pero asimismo sus ganancias, sus ingresos, sus costos, sus gastos están en el mismo nivel. ¿Sí? O sea, costos y gastos, digamos como que igualan con los ingresos de la compañía. A la final pues dan una rentabilidad operativa en cero. Entonces, eso es como la definición del punto de equilibrio. Hay unas bases para poderlo calcular. Eh, pues digamos se hace una operación matemática en el cual se colocan en el primer caso se colocan los gastos fijos sobre los gastos variables sobre las ventas menos uno, o gastos fijos porcentaje de contribución marginal. ¿Mm? Y también tenemos una opción o una fórmula para poder calcular el punto de equilibrio en unidades, que es igual a los gastos fijos sobre precio de venta unitario menos gasto variable unitario.
y eso también pues digamos de alguna manera nos da el punto de equilibrio en unidades cuando tenemos una compañía donde vendemos artículos uno a uno. Eh, Muchas gracias por el espacio, la lectura estuvo muy completa. Eh, También pues quedaron unos interrogantes que pues también los pude solventar con otras lecturas. Y pues nada, muchas gracias por la atención.